Despierto y la ciudad parece gris, pero guardo en el alma un jardín. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a la tercera edición de nuestro podcast Protagonistas. Este aire que perciben acá no es la rosa de Guadalupe. Es que está haciendo demasiada calor en Lima y que bueno, no tenemos aire acondicionado, así que ustedes no tienen la posibilidad de ver, pero hay 2 ventiladores que van a toda máquina. El verano tiene cosas positivas, como que todos somos iguales, no perdemos energía en calentarnos, los chicos, que no es lo mismo que ocurre en el invierno, ¿no? Ahí las carencias se hacen mucho más evidentes. Entonces, terminamos también el verano y empiezan las labores académicas y hay temas de los que queremos hablar precisamente por el efecto climático. Estamos en el Café Ciudadano y yo quiero presentar nuestro cafecito. Lo hemos cambiado de lugar, antes iba al fondo del podcast, así que ahora lo tendremos empezando nada más nuestro programa. Quiero agradecer este café delicioso que nos lo enviaron desde Villarrica. Está así porque lo hemos abierto para prepararlo. Es un café producido con productos orgánicos, nada de fertilizantes contaminantes ni químicos. Es una buena política agraria y quiero agradecer por favor a la dice zona de Villarrica y a la finca Vidurrázaga, que ha tenido la gentileza de presentarnos este café. Voy a leerlo, ¿ya? Dice: para nosotros en finca Vidurrázaga es un honor hacerles llegar estos cafés que representan el trabajo, la dedicación, la historia de nuestra familia. Gracias al soporte de aliados como ustedes, con productos eficientes, seguros y una relación siempre flexible, podemos seguir elevando la calidad de cada cosecha. Este café que estamos degustando hoy es de Caturra Lavado, un perfil limpio, dulce, balanceado que refleja la esencia tradicional de Villarrica. Muchas gracias por el café, lo hemos probado y está muy rico y quiero agradecer a NPP y a la finca Vidurrázaga por habernos hecho llegar esta deliciosa muestra. Pero le faltó algo, pues chicos, díganos dónde se puede adquirir el café para ya no molestar su fineza. Bienvenidos a Café Ciudadano y volvemos de inmediato después de esta claqueta con el desarrollo. El clima es un determinante para algunas actividades económicas, la agricultura, la actividad pecuaria. Así se tiene, por ejemplo, que si llueve mucho hay inundaciones y si esta carece hay sequía. La actividad agraria es de alto riesgo. Pero con el calentamiento global y el efecto que hay en la ciudadanía, ha pasado a ser un comportamiento de riesgo. Y por eso hay políticas de gestión de riesgo de desastres. Estas políticas de gestión de riesgo de desastres vienen acompañadas de presupuesto. Este presupuesto se entrega a los 3 niveles de gobierno: los gobiernos locales, los gobiernos regionales y el gobierno nacional. Yo quiero invitarlos de que me acompañen a revisar el monto de presupuesto que se asigna a los gobiernos locales. Hay una interesante data que Carlos Daniel me va a ayudar a compartir también el día de hoy de la asignación presupuestal para los gobiernos locales. ¿Te parece si lo ponemos a este lado? Perfecto. Aquí se ha dividido en 3 niveles, porque no es lo mismo gastar y ejecutar 10 que 100. Entonces se ha hecho 3 bloques de aquellos gobiernos locales que recibieron hasta 50 millones, otros que están en el rango de 50 a 100 millones y aquellos que recibieron más de 100 millones de soles como presupuesto para la ejecución de gestión de riesgo de desastres. Vamos a revisar hoy, porque el tiempo es corto, solo el primer bloque. Los gobiernos locales que recibieron hasta 50 millones. Les leo rapidito quiénes son, porque ustedes lo tienen aquí en la claqueta. Huancavelica, Madre de Dios, Ayacucho, Amazonas, Cajamarca, La Libertad, Ucayali, Callao, Loreto, Moquegua y Lambayeque. Aquí puedo decir lo siguiente, que los que más ejecutaron son Huancavelica,
Madre de Dios y Ayacucho. Uno casi el 100%, 96.1%, el segundo Madre de Dios 95.7% y Ayacucho. ¿Quiénes están en la base de ejecución? Loreto ejecutó solo el 83.8%, Moquegua 81.9% y Lambayeque 75.2%. Y quiero invitarlos a que le den una mirada a quienes han ejecutado segunda claqueta. Cambiemos, por favor, Carlos Daniel. ¿Qué gobiernos locales han ejecutado? Ya miramos el primer nivel hasta 50 millones. Ahora vamos a ver más de 100 millones de soles. Las regiones que componen este bloque son Ica, Cusco, Tumbes, Lima, Ancash y Arequipa. ¿Qué región ha tenido desastres naturales? Arequipa. ¿Quieren saber en qué orden de ejecución presupuestal está? En la base. Ellos han ejecutado solo el 73.3% del presupuesto que el gobierno nacional les ha asignado para prevención. Quiere decir que han devuelto el 26.7%, o sea, es casi la cuarta parte. ¿Es poco devolver 45 millones? Yo creo que no. Y esto es un corte con datos del MEF a diciembre del año 2025. Entonces, algo no está funcionando, porque esas torrenteras han colapsado de esa forma. Y claro, otro que está mal, pero no tan mal, es Ancash, que ejecutó 81.5%. Estrellita para Ica, que tendrá que decir por qué ha ocurrido lo que ocurrió, con 95.4% de ejecución, y Cusco 94.8%. Aquí tienen ustedes la información que les compartimos, que es fuente oficial, procesada por el Congreso de la República y sustraída de datos del Ministerio de Economía y Finanzas. No se puede lamentar angustias, necesitamos recursos cuando los alcaldes tienen la posibilidad de utilizar esos recursos. Hasta aquí nuestro Café Ciudadano. Esta sería la cédula de sufragio que recibirán los electores el 12 de abril del 2026, fecha de las elecciones generales. El diseño cuenta con 5 bloques. En el primero se ubicarán los candidatos a la presidencia y se incluye el nombre de la organización política, el símbolo y la fotografía del candidato. En la segunda y tercera columna se ubicarán los postulantes al Senado a nivel nacional y regional respectivamente. En el cuarto bloque figurarán los candidatos a diputados y en el quinto los candidatos al Parlamento andino. En estas 4 últimas columnas solo se incluirá el nombre de las organizaciones políticas, el símbolo y espacios para el voto preferencial. El diseño de la cédula de sufragio y otros materiales que se utilizarán el día de las elecciones forman parte del catálogo de materiales Voto Convencional, versión 1. En el documento también se incluye la cédula de sufragio 3 elecciones que recibirán los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional que se encuentran desplazados fuera de su domicilio registrado en el RENIEC, quienes ejercerán su derecho al voto solo en 3 elecciones. En la elección de fórmula presidencial, de senadores por Distrito Nacional y de representantes al Parlamento andino. El catálogo de materiales fue aprobado mediante resolución jefatural número 140, que se irá actualizando en el marco de la organización del proceso electoral. Bienvenidos a este bloque. Lo habíamos anunciado, vamos a hablar de una región que quiero muchísimo, y para hablar de ella estoy conectado con Marcelo Castro Morán. Él es licenciado en administración y es exitosísimo en redes. Él tiene una cadena de información que se llama EPA Noticias. Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros y poder hacer en los próximos minutos un análisis, ponernos al tanto de lo que viene ocurriendo en la región Arequipa. Bienvenido seas. Hola Alejandra, ¿cómo vas? Y a toda la audiencia. Bien. Como hice tu podcast, protagonistas, ¿no? Pero ahora Arequipa, yo creo, un poco con lo que respecta a Perú.
un poco golpeados. Cuéntame un poco de ello. Las lluvias, ya sabemos que cuando es verano en la costa y siendo Arequipa un valle interandino que tiene una costa amplia, el litoral más amplio del Perú está en Arequipa. En la capital de la provincia hay frío porque precisamente es la zona de valle y generalmente desde diciembre a marzo es temporada de lluvias. ¿Qué ha pasado diferente en este año? Bueno, creo que empezamos con un título, ¿no? Que avisa la lluvia, como lo mencionas, en estas fechas, pero también puede desnudar unas realidades, negligencia. Creo que ha sido una etapa complicada porque nadie lo esperaba, o había, mejor dicho, un aviso, pero oídos sordos. Yo creo que han sido de muchas negligencias por parte de todos, ¿no? Desde las viviendas, desde permisos, desde municipalidades. Y lo que ha pasado es lo que sale en todo lado, ¿no? Pero La naturaleza ha ganado finalmente al ciudadano, ¿no? Por no tomar las precauciones. Marcelo, ¿qué es lo más impactante que has tenido que cubrir a través de tus redes sociales y tu portal que podrías compartir con quienes nos siguen en el podcast? ¿Qué es lo que tú crees es lo más gravitante de estos días que por supuesto inspiran nuestra solidaridad respecto a Arequipa? Uh-huh. Yo creo que principalmente familias que se han quedado sin hogar. Familias donde nunca o muchos años atrás, al menos por ejemplo lo que hemos cubierto por mi lado, bueno, porque en EPA Noticias nos hemos distribuido por todo lado, por todos los distritos afectados. Por ejemplo, en Yaguara eso no ha pasado hace más de 25 o 30 años, ¿no? Donde la torrentera, el Chuyo, es un caudal, podríamos decir angosto, pero justamente en base a la cantidad de agua también, ¿no? Entonces, hay familias que jamás pensaron pasar por eso. Ha habido fallecidos. Creo que el más impactante ha sido ver cómo una niña, una señora, eso está publicado en EPA, corría por una calle, por una pista donde jamás hubieses pensado eso, ¿no? Créeme que cuando nos llegaron esas imágenes tuvimos que analizarlas rápidamente porque ahora sabrás, ¿no, Ale? Que con la IA todo se puede crear, ¿no? Uh-huh. Y era tanta la impresión de que no querías en esas imágenes, ¿no? Nos agarró de sorpresa también porque estábamos nosotros en otros puntos, la lluvia cayó unas horas y a eso voy, ¿no? Que no estamos preparados porque en 2 horas, máximo 3, nos absorbió la lluvia, nos absorbió el susto y al final pues desnudó esas negligencias que veo, que de ahí te iré contando por qué son negligencias. Cuéntame, ayer, hace algunos días, estuvo el presidente Balcázar y fue a Arequipa con el gabinete que debe estar en unos días pidiendo la confianza del Congreso. ¿Fue una visita de cuánto tiempo? Ha resonado mucho, yo estuve viendo tus redes, lo que dijiste. Por favor, cuéntanos cuánto tiempo es que estuvo allí el presidente y qué hizo, porque puede ser pues muy flash y tener una gran capacidad resolutiva, pero sé que te llenó de indignación. Sí, en realidad yo tengo entendido y creo que muchos ciudadanos también, como medio de comunicación tengo la responsabilidad de saber cómo comunicar, cómo canalizar el mensaje, pero hay cosas que también muchos no lo dicen, ¿no? Al menos en nuestro medio entendemos de que un líder, ¿no? Un funcionario, un presidente o un alcalde, bueno, su función es canalizar, ¿no? Pero en estas circunstancias, primero, que la emergencia fue hace tiempo, ¿no? Él ya era presidente. Ha venido a la tercera salida de torrentera, ¿no? de este desfogue. Entonces, uno, la molestia por eso. Segundo, porque previamente, 2 días antes, llegaron los ministros de vivienda, de transportes y de desarrollo agrario, creo. Y estuvieron en las zonas afectadas 10 minutos, 12 minutos. Entiendo que el presidente capaz no lo haga así, pero al menos el ministro de vivienda y los ministros que llegaron, fuera de la mesa técnica, del diálogo, no por estar en el lugar y porque vean, sino porque conversen con los vecinos. Hay que ser empáticos, ¿no? Tal cual. Entonces, no ha habido conversación con los vecinos. Ni los alcaldes saben la realidad como los vecinos, ¿no? Entonces, esas fueron su indignación. Y fuera de ello, si es que el presidente
estuvo 1 hora escuchando alcalde por alcalde, sin tener algo un poco más concreto, ¿no? Porque un alcalde por ahí decía agradecer por su bienvenida, gracias por preocuparse. O sea, ahí te tirabas 1 minuto agradeciendo al presidente y no hablando concretamente. Habló en el gobierno regional donde fueron reunidos también todos los alcaldes, que por cierto, y como dato, no los querían dejar ingresar. He hablado con varios alcaldes y prácticamente han tenido que gritar para que los hagan ingresar al gobierno regional. Y pasa lamentablemente que, bueno, es un nuevo presidente, todo lo que es nuevo seguridad ciudadana del Estado es nuevo, estaban perdidos. A tal punto que después de esa reunión habían como unos 30, 40 colegas esperando para al menos que el presidente dé unas palabras o simplemente vaya y salude a la prensa y dé simplemente un mensaje sin responder una pregunta, que por cierto iban a ser muchos muy incómodas, al menos de periodistas arequipeños. Esos 5 minutos que se pudo tomar en Villa Continental, Caima, que también está destrozado claramente, y hay viviendas que ya no hay, o sea, no es que están destrozadas, simplemente no hay. En vez de esos 5 minutos que fue por gusto, lo digo, por gusto, debió al menos esos 5 minutos dar un mensaje de calma o de solidaridad o de lo que se va a hacer, o de decir que se van a dar 100.000 soles de presupuesto a cada municipalidad, que igual Te resulta siendo poco. la política, creo que tú debes entenderlo, no es nada, ¿no? Una maquinaria, Alejandra, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas o un día ya pasa los 100.000 soles. Entonces, Nosotros estamos viendo con tu relato los videos de tu portal. Entonces, nuestra audiencia hoy está recreando lo que tú nos comentas con el video que podemos observar. Han pasado varios días y yo quisiera que tú ya al cierre de esta entrevista, por favor, nos comentes qué percibes en la calle, qué necesitan las personas, porque cuando hay una torrentera colapsa, y habría que comentárselo a nuestra audiencia, una torrentera que generalmente están expuestas, no están canalizadas al 100%, no están tapadas, no están cubiertas, precisamente preveyendo el caudal de agua, discurre por entre las calles. Si usted ha visitado Arequipa, va a ver que cruza la torrentera calles importantes como la de Chuyo, que lleva el nombre, pasa paralela a la avenida Belaúnde, al óvalo Monitor que hay muy cerca de la ciudad, donde hay colegios, viviendas, zonas residenciales, comerciales también, y esa torrentera ha rebasado la capacidad de encauce y ha entrado a las casas. Las casas en Lima y en Arequipa no están preparadas para las lluvias. Y cuando decimos que no están preparadas es porque no tienen un sistema de canalización de aguas de lluvia. Entonces cae la lluvia por los techos y no hay cómo desfogar el sistema de saneamiento. Eso es lo que nosotros cuestionamos cuando decimos, bueno, la infraestructura no está preparada. Han pasado varios días, hemos podido ver los videos y cuando esto pasa, se corta el suministro de agua porque está todo colapsado y las personas necesitan agua, entre otras cosas. Por favor, coméntanos, Marcelo, ¿qué percibes tú después de casi una semana de los primeros acontecimientos necesitan los ciudadanos de Arequipa? sí, como dando paréntesis a lo que mencionas, ¿no? O sea, fuera del desastre natural es claramente la falta de prevención también del Estado, ¿no? Y lo que necesita la gente, principalmente ahora, es, primero, en muchos casos, una vivienda, ¿no? Están alojados en casa de 10 amigos o en otros amigos. Estos puntos, claramente, de hogar ahora están completamente afectados, donde es el tema del impacto también, por decir que el impacto va del desastre natural que hemos sentido y del impacto también de la solidaridad, ¿no? Mucha gente con palas, trayendo aguas, empresas, bueno, podríamos decir también algunas municipalidades, trabajos articulados, pero igual creo que la ayuda nunca va a faltar, ¿no? Nunca va a sobrar. Sí, claro. Nunca va a sobrar, claramente. Entonces, fuera de lo que es maquinarias y demás, más que todo son manos, ¿no? Porque a veces la máquina no entra pues al hogar a sacar de la sala o de los sofás o de los muebles o de la cocina o de los baños que han quedado, al menos he visto casas, primer piso desapareció, solo es concreto y barro, ¿no? El segundo piso o el tercero, bueno, están a salvo, pero de ahí
se han perdido muchas cosas y para sacar eso, y más aún cuando el lodo se enfría, es como concreto, ¿no? Como cemento, ¿no? Entonces, manos, gracias a Dios ha habido mucha gente que ha estado apoyando, pero obviamente falta. Justo hoy hemos estado de nuevo en una de las zonas y claramente hay un avance de un 50-60% y estos últimos 3 días o 2 días no ha pasado, no ha habido lluvias, entonces, bueno, creo que un poquito también está ayudando el de arriba, como dicen. Te agradezco mucho, ha sido interesante escuchar de primera mano tu impresión. Tú has estado todos los días cubriendo y reportando lo que falta y solo quiero cerrar con esto. Cuando pedimos que vayan las autoridades, que es un pedido de Marcelo Castro que hago mío, no es porque vaya, bueno, deberían movilizar recursos, llevar colchones, conservas, lo que fuera. Es porque el Estado se encuentra con la ciudadanía y ellos representan al Estado. Y escuchar su lamento también puede ser reparador para quien pasa un momento de emergencia. Pasó la emergencia propiamente dicha, toca reconstruir y ha pasado del fenómeno del Niño 10 años de la experiencia en el norte y aún el tema no se resuelve. No esperemos que pase mucho tiempo para que tenga resultados los vecinos de Arequipa. Marcelo, muchas gracias. Ha sido un gusto volverte a ver después de tanto tiempo. Esperemos que en los próximos días volvamos a contactarnos y nos cuentes, espero, noticias esperanzadoras. Gracias, saludos a todos y esperemos no seamos protagonistas de cosas negativas, sino de positivas. Así tiene que ser, porque nosotros tenemos que hacer que las cosas cambien y mejoren. Ha estado con nosotros Marcelo Castro, él es licenciado en administración, y es líder de una de las redes y plataformas que han cubierto de manera exitosa, prudente, el tema de las emergencias a través de EPA Noticias. Corte y volvemos con más. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. En las elecciones del 12 de abril, con el voto cruzado, podrás votar por diferentes organizaciones políticas en la cédula de sufragio. Por ejemplo, puedes elegir la fórmula presidencial de un partido, votar por los senadores nacionales de otro y así sucesivamente en las otras 3 elecciones. Ojo, solo puedes marcar una opción en cada columna, de lo contrario tu voto será nulo. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Con heridas que brillan al sol. Pinto gris con pincel. ¿Cómo están? Bienvenidos a este último bloque de protagonistas y tenemos la entrevista política electoral. Algunos amigos me preguntaban y me decían, ¿es un programa político? Es un programa de coyuntura. O sea, si hay elecciones en el país a todo nivel, por supuesto que tenemos que hablar de política. Y para este bloque tengo la gentileza de presentarles a ustedes a un buen candidato que se trata de Carlos Luis Velabarba. Él va a la Cámara Baja, a diputados por Lima, por Alianza para el Progreso. Bienvenido. ¿Qué tal, Ale? Muchas gracias por la invitación. No, es un gusto. Gracias por haber aceptado venir, de tan buena predisposición, y vamos a estar en este bloque de podcast que es una alternativa para que los electores y los ciudadanos puedan conocer a los candidatos. Así que, haz de cuenta, tú eres de 55 años, ¿naciste qué año? 71. Antes pues no había redes sociales, entonces tú utilizábamos para conocernos un cuaderno que se llamaba el Slam. Slam, sí. ¿Tú te correcto. acuerdas del Slam? Sí, claro. En el Slam había preguntas. Es como un diario, ¿no? También. Exacto. Entonces la primera pregunta es, ¿qué signo eres? Soy Acuario. Ya, bueno, está haciendo el ejercicio. La segunda pregunta era más o menos, ¿cuántos hermanos tienes? 5. 5 hermanos. ¿Y tú qué orden de hermano eres? Yo soy el mayor, somos 5. Ah, fíjate. Muchas personas no lo saben, pero Carlos Luis Velabarba es hermano del fiscal anticorrupción. Correcto. ¿Te ha traído problemas esa circunstancia? No, en ningún momento. Ni en su auge de popularidad o cuando empezaron a cuestionar. Bueno, nosotros cada uno pues en sus propias facetas, ¿no? Yo en el mundo médico como un académico y técnico en el área de salud pública y él en la parte jurídica. Tenemos la excelente costumbre de reunirnos religiosamente cada 15 días a
¿no? a conversar, a tomarnos un café o un postre y la verdad es que no hablamos nada de la coyuntura. Porque si no se enojaría. Nos encargamos justamente de hablar de cosas así, es que tenemos también una experiencia común tan vasta, ¿no? ¿Qué le dice desde Rafael? Chiclayo. Por favor, no voy a hablar de política, yo estoy... Él es el que no quisiera también, ninguno de los dos. Hablamos de nuestras cosas de Chiclayo, de nuestras vivencias y a veces nos queda corto, ¿no? Porque son tantas y son tan lindas y de tan grata recordación que nos queda corto siempre el tiempo, pero no hablamos ¿Tú básicamente crees que de eso. la política se ha judicializado o es a la inversa? O que lo jurisdiccional se ha politizado. Exactamente. Yo creo que yo soy un demócrata. Yo soy muy respetuoso de la institucionalidad de todos los poderes del Estado, ¿no? Y yo sigo creyendo que cada espacio debe fortalecerse y cumple con su función, ¿no? Hay algunos temas que podrían ser discutibles, pero yo creo que cada espacio de nuestros poderes es independiente y creo que debe seguir fortaleciéndose. Entonces, en la medida cuando que... se dice eso es un mito, porque si hablamos de la teoría, porque yo sé tu perfil, ahora lo vamos a desarrollar, estamos explorando, imagínate, si este es el bloque personal, ¿cómo iremos al político? Pero es bueno detenernos, porque en tu familia hay alguien que ha representado a buena cuenta un momento importante, un organismo autónomo del engranaje del sistema judicial, y eso es interesante, conocer tus valores, tu percepción, porque decimos que la política se ha judicializado o la judicialización de la política es un tema complejo, es porque quizás no hay autonomía y parece que estos compartimentos que deberían ser estancos no lo son, y esto no depende de la teoría sino de las personas. Exactamente. ¿Qué opinas tú de eso? Estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que es un tema de fortalecimiento y un asunto básico, es la meritocracia, ¿no? O sea, por ejemplo, en el mundo médico esté un especialista en robótica para una cirugía específica, yo creo que es fundamental porque es el que tiene que saber. Y el mundo del Ejecutivo debe estar compuesto por la gente que tiene los méritos para poder conducir de manera adecuada el Ejecutivo. En el mundo del Congreso de la República, por supuesto, de la misma manera, ¿no? Y es por eso que ahora es una gran oportunidad para justo renovar en términos de eso. Yo creo que en este Congreso los que tienen que entrar son los que saben. O sea, hay que darle meritocracia y por supuesto también integridad, pues, ¿no? a la función del Parlamento y recuperarla, ¿no? Porque sin duda alguna tenemos que hablar de recuperar porque con 95% de desaprobación, sin duda alguna creo que hemos tocado fondo y eso le da a uno una cuota de romanticismo y esperanza también de que las cosas pueden mejorar renovando a las personas, ¿no? A las personas y por supuesto que las cualidades y los méritos de esas personas sean las que finalmente hagan que el ciudadano pueda elegir en esa materia de una manera consciente, ¿no? De lo que hablamos de un voto consciente e informado. Y es por eso que es tan importante lo que tú decías, ¿no? ¿Qué tipo de programa es? Es un programa que lo que busca es llegar al ciudadano para llevarle información para que pueda tomar mejores decisiones. Y que te permitan hablar de las cosas que quieres hablar y proponer a la ciudadanía. Pero quiero alentarte a que converses con tu hermano, porque las personas hacen que las políticas públicas se hagan realidad. El corte académico que tú tienes y que no dudo pueda tener él, podría contribuir a que haya un encuentro de instituciones. Espero que en adelante, además de esas conversaciones familiares, pudieran incidir, si tú llegas a, que espero que también sea así, a la política, se puedan conversar estos temas. Me hablaste de Rafael. ¿Cómo se llaman tus otros hermanos? Bueno, Gustavo, que es el tercero, Alejandro y después viene Fernando, ¿no? Todos son varones. Todos somos varones, sí. ¿Tu mamá es la única reina de la casa? Así es. ¿Cómo se llama tu mamá? Bueno, mi mamá Consuelo. Tu mamá. Y dime, de tu papá o tu mamá, ¿qué cosas más profundas crees tú te han dejado para tu ejercicio político, médico, profesional, para tu vida?
Bueno, yo creo que casi siempre uno empieza hablando por su mamá, ¿no? Sí, claro. Y mi madre pues era una persona muy entregada a los valores, ¿no? Era una ¿Qué maestra de valores? escuela, Estabas hablando con los chicos. así es, católica, ¿no? Y yo creo que esos valores siempre los ha llevado al ejemplo, que es lo fundamental. Y en el caso de mi papá, yo tengo una frase que es clave y que puede ser el inicio de por qué yo estoy ahora en política, Por ¿no? favor, Mi ¿cuál? papá fue un funcionario que tuvo una carrera en el mundo judicial meteórica, ¿no? Porque ascendió, fue decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Pedro Rigallo. Eso le valió para que sea elegido miembro del Consejo Nacional de la Magistratura y después miembro del Jurado Nacional de Elecciones como vocal supremo. Y cuando él tentó la posibilidad de ir al Tribunal Constitucional, que también era una de sus proyecciones, él un día llegó y nos dijo lo siguiente, a mí específicamente, nos dijo, bueno, yo hubiera podido llegar a más de no haber sido por mi orfandad política. Eso me lo Imagínate dijo. tú. O sea, mi papá siempre se caracterizó por ser una Académico persona, puro. un académico puro, un apolítico, ¿no? O sea, no tenía tendencias ni de izquierda ni de derecha, pero me hizo este comentario, ¿no? Y ese comentario siempre caló en mi, ¿no? En Y mi además psiquis. es tan profundo que invita a que hagamos una pausa comercial Perfecto. y hablemos de la necesidad que hay de ser políticos. Es técnico puro. Yo no soy político, dice el señor Rafael López Aliaga. No nos pase factura con esas decisiones, por favor. Entonces, Una pausa comercial muy breve y volvemos. Un latido que dice quién soy. Soy protagonista de mi vida. Se acercan las elecciones generales y estas son las autoridades que elegirás el próximo 12 de abril. La fórmula presidencial, integrada por los candidatos a la presidencia y 2 vicepresidencias. El Congreso de la República, conformado por 60 senadores y 130 diputados. El Parlamento andino, 5 miembros titulares y 10 suplentes. Recuerda, votar es tu poder de elegir. Espíritu indomable. Con la fe sosteniendo. Yo mando la pausa comercial por práctica, pero en realidad no es pausa comercial. Una amiga me llamaba y me decía, ¿y Alejandra, tienes pauta de la OMPE? No, es una contribución gratuita, porque ahí Carlos Daniel puso contribución gratuita. No tenemos pauta de nadie todavía, pero sí creemos que hay que hacer pausas en el podcast que contribuyan al proceso electoral. Por eso nos hemos valido de todos los spots que tiene el sistema electoral y los ponemos a título gratuito. Aquí no hay franja electoral, no tenemos los requisitos para optar por ella, pero es una contribución cívica de este programa. Habiendo hecho la aclaración, continuemos con esta entrevista y hablábamos de que el papá de nuestro invitado, Carlos Vela Barba, le decía a él que no había llegado más lejos, que llegó bastante lejos, además es una opinión bastante modesta de su papá, porque le faltaba un sesgo político. Muchas personas dicen, como si fuera un mérito, yo no soy político. ¿Tú qué opinas de eso? Bueno, yo he estado explorando un poco más, ¿no? En el tema de la política y ahora considero que incorporarse en la política es una necesidad, porque como decía Platón, desentenderse de la política es el mayor riesgo de ser gobernado por los peores hombres, ¿no? Y la crisis política de nuestro país está demostrando que efectivamente eso está ocurriendo, ¿no? Y que los riesgos de que eso empeore están relacionados con la simple y sencilla razón de que los ciudadanos no nos estamos incorporando, sobre todo ciudadanos que de alguna manera en nuestros espacios, ¿no? Los espacios académicos, los espacios técnicos, hemos llegado pues a un grado de experiencia que ya toca pues dar esa contribución, ¿no? Para el país, ¿no? O sea, creo que este país nos ha dado tanto que lo mínimo que podríamos hacer es retribuirlo con esa experiencia y con todo lo que hemos caminado en nuestras áreas correspondientes, ¿no? Como es en mi caso la geriatría, la salud pública, ¿no? Las enfermedades infecciosas y las emergencias y los desastres que han sido realmente parte de todo el capital académico que yo tengo, ¿no? Interesante. Sin embargo,
Además, tú tienes un máster en enfermedades infecciosas y tropicales, un doctorado en salud pública, y esa es la diferencia con muchos de los candidatos. Ahora, yo no creo que un estudio de posgrado tenga mejor persona, pero sí da valor, aumenta tus competencias. Además, tú para haber ido a estudiar has tenido que ser puntual, responsable, hacer trabajos, y eso forja el carácter. Entonces, cuando te dicen, ay, no importa, que eso dice alguien que no estudió, que no le costó lograr un paso adicional. Entonces, en un país con tan poca meritocracia que tú has aludido, es importante que los engranajes se cierren, no para todos, porque hay quienes no les interesa y son brillantes sin tener los artesanos, son únicos en su oficio y quizás no hay la necesidad de profesionalizarse. Pero en el ejercicio político necesitamos competencias y herramientas hábiles. ¿Por qué Alianza para el Progreso? Mira, justamente en ese momento en el que yo decidí entrar a la política, pero con el propósito de servir a más gente, ¿no? Porque yo ya estaba trabajando muchísimos años en el servicio de geriatría del Hospital de la Fuerza Aérea, en el que tuve la oportunidad de ayudar a muchas personas, pero sentí que no era suficiente porque había un contexto ahí que se escapaba de las posibilidades de lo que puede hacer el médico, ¿no? El médico pones un pie de fuera del hospital y ya no puedes hacer nada, ¿no? Porque, ¿y qué hay de los cuidadores que son invisibles para el Estado? ¿Y qué hay de la falta de medicinas que a veces el hospital no podía otorgarle a las familias y tenían que hacer un gasto de bolsillo, ¿no? ¿Qué hay de eso? Entonces ahí es donde uno empieza a explorar en la posibilidad de que la política puede ser pues un medio, ¿no? Para lograr grandes resultados. Y toqué puertas, la verdad que sí. Yo me considero... Cuenta, ¿quiénes se han perdido? Al margen de esta situación, digamos, de la derecha y la izquierda, yo creo que sí es bueno que alguien tenga pues claro un posicionamiento también ideológico, pues, ¿no? Si no un día somos derecha, otro día somos izquierda, un día somos el centro y otro día adentro, ¿no? Entonces es un tema que creo que uno tiene que tener coherencia, ¿no? Y constancia, ¿no? Así que yo realmente toqué la puerta de partidos de centro, de derecha, y en ese momento, cuando yo ingresé a Alianza para el Progreso, Alianza para el Progreso era un partido de provincia que tenía, ¿no? Había logrado capitales de provincias, distritos, ¿no? Era un partido boyante que empezaba ¿no? a tener un protagonismo en la escena política y que además conversábamos antes, ¿no? Cómo es la vida, ¿no? Los chiclayanos estamos en todos lados, ¿no? Y justo dio la casualidad, porque a mí nadie me llevó al partido, dio la casualidad simplemente que yo, al tocar la puerta de Alianza para el Progreso, me encontré con Ana María Calle, voy a decir quién es, porque ella lo puede Anita decir Calle, gran persona, o desmentirme, ¿no? Claro. Y fue recibido y cuando yo le manifesté mi interés en hacer vida política, partidaria, porque yo sí creo que el gran estandarte de la institucionalidad democrática son los partidos políticos, ¿no? Así que los partidos políticos hayan tenido en este tiempo también grises y oscuros, eso también es verdad, pero Antes de hablar de los grises y oscuros, ¿te ha garantizado Alianza para el Progreso que tú puedas cumplir una oferta política? ¿Qué harías tú si te dicen, mira, voy a incorporar por supuesto, dentro de las funciones y competencias que tiene un diputado, que la más valiosa es proponer leyes? Correcto. Dos alternativas, Carlos, dame dos alternativas y va a ser parte de una lucha partidaria. ¿Cuáles serían? Bueno, en primer lugar, el tema de la salud pública, ¿no? Hay que construir un sistema de salud pública que no solamente piense en la atención de la enfermedad, ¿no? Porque la salud es mucho más que eso. Y nosotros lo que proponemos es que no solamente haya un aumento del financiamiento, ¿no? Porque en la región estamos en 6.25% y otros países están en 10% y con proyecciones a 12% del Producto Bruto Interno. Yo creo que hay una deuda
social, política y financiera con la salud pública, ¿no? Que este financiamiento esté avalado o apalancado con leyes que fortalezcan el primer nivel de atención. Tú me dirás, Carlos, yo eso lo sé desde el año 1978 con Alma Ata. Y yo también lo sé. Pero entonces, ¿por qué no se hace? ¿No? Porque seguimos con nuestra mirada sobre el cemento y sobre la atención de la enfermedad, que creo que es un paradigma que tenemos que cambiar. Y eso se cambia fortaleciendo el primer nivel de atención. ¿Con qué? Con centros de salud, con personal calificado, bonificando el trabajo a nivel de los centros de salud, por ejemplo, no solamente en las zonas más alejadas de Lima, sino también en los distritos y provincias. Y yo creo que esa es la gran base, ¿no?, que puede construir un sistema donde se una de manera, digamos que homogénea, todos los prestadores de salud y podamos tener pues un sistema que realmente responda a las necesidades de los ciudadanos y que sobre todo provea, ¿no?, de la solución al problema, porque lo que tenemos ahora es que tenemos 100% de cobertura, o sea, inscritos entre el CICE, Salud, las Fuerzas Armadas, pero efectivamente desde el punto de vista de calidad, que es oportunidad en la atención, y el tema de acceso a medicamentos, que es fundamental y que no solamente necesita leyes, sino que necesita una representación y una fiscalización mucho más estricta, ¿no? Aquellas personas, sean públicas o privadas, que afecten los intereses en la compra de medicamentos para el Estado, tendrían que ser susceptibles o pasibles de una acción penal, ¿no? Entonces yo creo que hay que poner un poco más de mano dura en esos procesos, porque la idea es garantizar que llegue a cada ciudadano el medicamento de calidad, oportuno y por supuesto seguro, ¿no? Porque hemos visto cómo en el tiempo han habido algunas dificultades con el tema de la seguridad de los medicamentos, y eso es algo que creemos que debemos garantizar para los ciudadanos. Bueno, ha sido claro, Carlos, en comentarnos sus alternativas. Solamente las voy a hacer chiquitas, ¿ya? Porque él se ha explayado. La primera dice mayor presupuesto para la salud. Segundo, hay que fortalecer el primer nivel de atención de manera práctica y coherente, médicos e infraestructura. Y un tema importante y diferenciador es que una forma de democratizar el acceso a la salud es garantizando el acceso a la medicación. Tres posturas interesantes. Debo cerrar esta entrevista con una pregunta compleja. Se le atribuyen tantas cosas a Alianza para el Progreso. Hace poco, por ejemplo, que ha puesto a todos los ministros, que es gobierno, que sin haber ganado una elección, que tienen una facilidad para hacerse los privilegios del poder a costa de los intereses nacionales. ¿Cómo percibes tú estas críticas cuando no se te ve muy cerca el entorno de Alianza para el Progreso? Porque es difícil, lo he pasado en algún momento. Sí. ¿Cómo pones el pecho ahí? Mira, yo creo que en definitiva nosotros como partido tenemos que tener una autocrítica muy profunda, ¿no? Hay que tenerlo muy claro. Yo creo que hay decisiones de la bancada, como el tema de las leyes pro crimen, algunas decisiones en el voto, que por supuesto yo, declarándome un hombre de centro y derecha, jamás transigiría en ideas de izquierda, ¿no? Entonces, en poner a Balcázar. Entonces, exacto. Entonces yo creo que esa autocrítica sí está siendo sólida en las bases del partido, ¿no? O sea, nosotros no solamente interactuamos pues con las cúpulas, sino también nos parece que hay una mirada muy interesante, sobre todo con la juventud, ¿no? Con la cual estamos también caminando por todas las limas que existen. Y ahí yo creo que hay un sentimiento de autocrítica, un sentimiento de lecciones aprendidas y un sentimiento sobre todo de reformular, ¿no?, nuestra mirada como partido, nuestra mirada como institución democrática, que estoy seguro que se va a fortalecer ahora que después de estas elecciones podamos
ser menos cantidad de partidos, donde haya tanta dispersión de las ideas, del voto y de las voluntades, y poder fortalecer nuestro sistema democrático que para mi gusto hasta esta elección sigue siendo frágil, y eso demuestra, por supuesto, las decisiones que en muchos sentidos yo no he compartido. Te agradezco tu respuesta y te dejo para que puedas dirigirte a tus electores. Quizás con esta cámara de aquí, por favor, para que puedas decirles por qué votar por ti. Sí, yo creo que como decía, esto es una excelente oportunidad para fortalecer el sistema democrático peruano, que ha vivido pues momentos de crisis. Sobre las crisis se puede construir muchas veces grandes cambios, ¿no? Y en ese aspecto soy un convencido y además emotivamente creo que podemos mejorar, y eso se hace con el cambio de las personas. Entonces busquemos gente, informémonos sobre cuáles son esos méritos, esas capacidades, esa experiencia, ese background académico, y sobre todo gente con las manos limpias que garantice que usted este 12 de abril pueda tener un voto consciente. Así que los invito a votar por Carlos Vela, candidato a diputado por Lima Metropolitana, con el número 2. Muchas gracias, muy amable. Yo quiero agradecerles por habernos acompañado en la edición de hoy. Ya estamos en el tercer episodio. Síganos viendo lunes, miércoles y viernes. Estamos saliendo 8 de la noche, pero usted, como lo tienen en la plataforma y el canal YouTube, lo pueden ver en el momento del día que mejor los acompañe. Un fuerte abrazo y hasta el próximo episodio. Un latido que dice quién soy protagonista de mi vida. Con heridas que brillan al sol, pinto el gris con pinceles de esperanza, y el amor me devuelve el color. Soy mujer de espíritu indomable, con la fe sosteniendo mi voz, en mis hijos, en Dios y en mis sueños, encuentro la razón de quién soy. Pincelada de color.